Bien, iniciaremos en esta oportunidad a ver aplicaciones de las leyes de Newton a través de lo que conocemos como un diagrama de cuerpo libre. Y para iniciar el tema de diagramas de cuerpo libre, un diagrama es un pequeño dibujo, en otras palabras, de cómo se representa un cuerpo en una determinada superficie. Podemos decir su definición, que es la representación gráfica de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Para encontrar el diagrama de cuerpo libre, se aísla el cuerpo de todo un sistema y se puede graficar sus fuerzas que actúan sobre él. Es necesario que se debe de hacer con referencia a un plano cartesiano en el cual interviene el eje X y el eje Y. Podemos observar, por ejemplo, algunos casos en los cuales se puede representar un diagrama de cuerpo libre. En el primer caso tenemos un objeto que está siendo unido o sostenido por dos cuerdas. Estas tienen un ángulo de inclinación. Por lo tanto, podemos observar la forma en que se puede representar un diagrama de cuerpo libre con dos cuerdas. O en el caso más simple tenemos un objeto que se va deslizando sobre una superficie. Esta es una superficie inclinada y podemos observar cómo se encuentran las fuerzas interactuando en cada uno de los ejes, tanto en el eje Y como en el eje X de un plano cartesiano. Por acá tenemos la interacción de dos cuerpos o dos masas a través de una polea sostenido en una determinada mesa o un determinado cuerpo, o cuando dos poleas actúan libremente. Esos son algunos ejemplos en los cuales se puede representar lo que es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, resolveremos estos ejemplos. Muy bien, en este caso, vamos a tomar la primera imagen que aparece en el lado izquierdo de nuestra pantalla y la vamos a trasladar a nuestro pizarrón. Y en la parte de abajo tenemos, dice, para todas las fuerzas y nos da los datos que están interactuando, que son las fuerzas que están interactuando en cada una de estos. Vamos a explicarlo para ver cuál es el proceso a resolver. Muy bien, en este caso tenemos una determinada superficie y un objeto. La flechita me indica hacia dónde va a ser el movimiento del objeto, o sea que el movimiento va a ser movido hacia este lado. Y por acá tenemos cada una de las fuerzas que están interactuando en este objeto. Podemos observar que dentro de sus fuerzas tendríamos una fuerza de 12 newtons. La aceleración es desconocida. La masa de 20 kilogramos. Una fricción que es desconocida. Una fuerza normal que es desconocida. Y un coeficiente de rozamiento equivale a 0.10. Entonces, para poder resolver este problema y poder encontrar las incógnitas que nos está colocando, ¿sí? Lo primero que debemos de hacer es un análisis a través de lo que conocemos con el nombre de diagrama de cuerpo libre. Esto se realiza a través de un plano cartesiano. Vamos a tomar una regla por acá. Vamos a hacer un plano cartesiano como que fuéramos a hacer una gráfica matemática. Usted sabe que el plano cartesiano tiene un eje que es X y un eje que es Y. Positivo, positivo, negativo y la Y negativa. Muy bien, entonces veremos cómo interactúan nuestras fuerzas. Debemos de analizar. En primero, acá está el objeto, la flechita me indica que hacia este lado se va a mover. Por lo tanto, si el objeto se mueve hacia este lado, hacia ese lado viene la fuerza. Es como que yo tuviera, si tomo en este caso la almohadilla y ese es mi objeto y lo muevo hacia acá, yo le debo de hacer una fuerza para que vaya el movimiento hacia ahí. Entonces, yo voy a decir que hacia este lado viene la fuerza, porque hacia ese lado va el movimiento. Muy bien.
Luego, hacia abajo, vertical hacia abajo, siempre va a haber algo que atrae a todos los objetos al suelo. Si yo, por ejemplo, tomo este objeto, que es una almohadilla, ¿sí? Y yo la suelto, se viene vertical hacia abajo. Y eso es porque lo está atrayendo lo que es la gravedad, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué se viene hacia abajo y no hacia arriba? Ya sabemos que es por la ley de gravitación, o sea, por la gravedad. Pero cuando viene hacia abajo, viene con todo su peso hacia abajo, ¿sí? Hasta caer al suelo. Por lo tanto, siempre vamos a decir que verticalmente hacia abajo viene lo que es el peso. Y como sabemos, el peso se representa con una doble P. Ahora, el objeto se encuentra acá sobre una superficie. Cuando yo muevo el objeto hacia este lado, como hay una superficie, hay un rozamiento. Y como ya sabemos anteriormente, dijimos que cuando existe un rozamiento, existe lo que llamamos como una fricción. Veremos cómo podemos representar esto. Vamos a suponer que por acá tenemos la superficie y aquí está el objeto, ¿sí? Y lo queremos desplazar hacia ese lado, como indica la flechita. Entonces, si yo lo muevo hacia acá, le estoy aplicando una fuerza. Hacia abajo viene su peso, ¿verdad? Porque hacia abajo está. Si no, flotaría si no tuviera peso. Ahora, cuando yo lo muevo y hago esto para que se vaya, le apliqué una fuerza para allá, pero hay algo que lo hace que se detiene y no caer, ¿sí? Observemos, hay algo que lo hace que se detiene. Eso es el rozamiento que existe en la superficie. A ese rozamiento nosotros le llamamos fricción. Y la fricción siempre va a ir contrario al movimiento. El movimiento es la fuerza, por lo tanto, contrario a esto, va a estar lo que conocemos como fricción. Muy bien. Me hace falta una fuerza que está interactuando. Cuando yo observo que tengo la superficie, tengo un objeto sobre una superficie, existe una fuerza que actúa hacia arriba, contraria siempre al peso. Esa fuerza le llamamos una fuerza normal, ¿sí? Porque es la fuerza que lo está deteniendo. El peso de esto está aquí hacia abajo, pero este objeto tiene que tener esa fuerza para poderlo detener. Si no lo puede detener, esto caería, ¿verdad? Si este objeto no es capaz de detenerlo, esto se va para el suelo. Imaginemos que fuera una hoja de papel, solo así, y yo lo coloco, se va para el suelo, porque tiene que tener su fuerza para poderlo detener. A esa fuerza contraria al peso, nosotros le llamamos una fuerza normal. Y siempre va a ser contraria a la superficie. La superficie está aquí, contraria, o sea, hacia arriba, está la normal. Ahora, si observamos, ya tenemos resuelto nuestro diagrama del cuerpo líquido. Fuerza, fricción, peso y normal. Ahora yo ya puedo encontrar lo que me solicita. Me pide aceleración, fricción y normal, según los datos que teníamos. Y esto se resuelve a través de no existe una ecuación como tal para poderlo encontrar, a pesar de que yo sé cuál es la ecuación para encontrar la aceleración, sino que se resuelve a través de lo que llamamos una sumatoria de fuerzas. Recomendación, siempre primero determinar la fuerza normal, porque es la fuerza que me permite a mí encontrar el resto de cosas. Como la fuerza normal está sobre el eje Y, entonces vamos a iniciar sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Siempre igualando a 0 es como se inicia. Este es el símbolo de sumatoria, algunos le colocan un palito por acá, ¿verdad? Y si es el símbolo de sumatoria, quiere decir que vamos a estar sumando. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Así iniciamos. Entonces vamos a ver por acá. Tengo que ver qué fuerzas son las que se están aplicando en el eje Y. Primero del lado positivo. Sumatoria de fuerzas en Y es igual. Del lado positivo tengo la normal. Muy bien. Y del lado negativo tengo el peso. O sea, el lado negativo quiere decir que el peso es menos, ¿verdad? Menos el peso. Muy bien. Ahora, yo vuelvo a decir, sumatoria de fuerzas en Y es igual. Normal menos.
conocimientos previos. Y para estos conocimientos previos es el desarrollo de lo que conocemos como las leyes de Newton. Dentro de las leyes de Newton nosotros sabemos que fuerza es masa por aceleración. Sabemos que el peso es masa por gravedad. Y sabemos que la fricción es coeficiente de rozamiento por normal. Esos son nuestros conocimientos previos. Entonces, por acá, cuando yo regreso y digo normal menos peso, pero peso es masa por gravedad. Entonces, en vez de colocar la W de peso, yo puedo decir que peso es masa por gravedad. Sumatoria de fuerzas en Y es igual normal menos. La masa es de 20 kilogramos. Por aquí la tenemos. 20 kilogramos. Los escribimos. Y la gravedad la conocemos y es de 9.8 metros por segundos cuadrados. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a normal menos. Multiplicamos 20 por 9.8, una multiplicación normal en nuestra calculadora. Por ejemplo, 20 por 9.8 y nos da 196. Recordando, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado, esto es newtons, 196 newtons. Ahora bien, observemos. Yo lo que quiero encontrar es la normal, ¿sí? Desde el inicio determinamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. O sea que esto es igual a 0. O sea que esto es 0. Normal menos 196. Aplicamos un poquito de ecuaciones de primer grado y decimos, este tiene signo menos por acá, pasaría al otro lado como signo más. 196 newtons es igual a normal. Ya me quedó solita la normal. ¿Lo puedo dejar así? O le puedo dar vuelta que no me afecta. Normal es 196 newtons. Y ya encontré el resultado de la normal, que es lo que me está pidiendo. Entonces, venimos y podemos venir a nuestros datos y apuntar el resultado de la normal. Ya no es una incógnita. Ya sabemos que son 196 newtons. Si a mí me pidiera, mire de cuánto es el peso. El peso, como vimos por acá, es 20 por 9.8, es también 196. Pero como el peso viene hacia abajo, el peso es negativo. Entonces podemos decir que el peso es de 196 negativo. ¿Ya encontramos? Si lo queremos ver así, dos incógnitas, normal y peso. Muy bien. Hay otra incógnita por acá. Vamos subiendo. Primero encontramos normal. Siempre aconsejo primero encontrar lo que es la normal. Luego de la normal puedo encontrar lo que es la fricción. ¿Y cómo podemos encontrar fricción? Por acá en nuestros conocimientos previos tenemos que fricción es coeficiente por normal. Por lo cual yo puedo decir que mi coeficiente para este caso es de 0.10 y que la normal me quedó 196 newtons. Por lo tanto, hacemos una multiplicación normal y multiplicamos 0.10 por 196 y me da de resultado 19.6 newtons. 19.6 newtons es mi otra respuesta o lo que llamamos como fricción. Entonces ya no es una incógnita porque ya la determinamos que son 19.6 newtons. Hay una sola incógnita que me queda por resolver y esa es la aceleración. Entonces debemos de hacer los pasos necesarios para poder determinar la aceleración. Bien, ahora realizaremos lo que es, ya hicimos la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora nos toca la sumatoria de fuerzas en X, porque hay que realizar en ambos ejes de nuestro plano cartesiano. Por lo cual, podemos decir lo siguiente.
sumatoria de fuerzas en X es igual, positivo tenemos la fuerza y negativo tenemos la fricción. Ok, pero conocimientos previos, y mis conocimientos previos me dicen que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, dentro de esos conocimientos previos, venimos y vamos a colocar fuerza es igual a masa por aceleración. Y luego tendríamos menos la fricción, ¿verdad? Porque esto únicamente es lo de fuerza. Hay que colocar menos fricción. Cambiamos nuestros datos, ¿verdad? Que ya tenemos algunos, como podemos observar por acá. Por ejemplo, la fuerza son 12 newtons. Entonces, en vez de F, colocamos 12 newtons. Excelente. Luego, la masa son 20 kilogramos. Entonces, en vez de M de masa, colocamos 20 kilogramos. Lo vamos a colocar dentro de paréntesis porque está multiplicando a la aceleración. Menos, me dice que es la fricción. Acá. Pero la fricción la encontramos y nos había quedado 19.6 newtons. Entonces yo puedo sustituir 19.6 newtons. Muy bien. Cuando ya tengo eso, observo que únicamente tengo una variable o una incógnita, que es la aceleración. Y precisamente es lo que me está solicitando, ¿sí? La aceleración. Entonces, primero, quiero dejar solita la aceleración. Este tiene el signo menos, pasaría al otro lado como signo más. 12 newtons más 19.6 newtons. Ojo, newton y newton sí son iguales, sí se pueden sumar. 20 kilogramos de aceleración, ¿verdad? Porque ahí tenemos que nos quedan los 20 kilogramos de aceleración. Hacemos una suma normal. 12 newtons, o sea, 12 más 19.6 y me da un total de 31.6. Un 31.6 newtons igual a 20 kilogramos de aceleración. Este valor está multiplicando a la aceleración. Yo lo tendría que enviar hacia el otro lado a dividir, porque lo contrario de la multiplicación es la división, y lo tendría que pasar a dividir. 20 kilogramos es igual esto a aceleración. Ya logré que la aceleración, la variable me quede solita. Ahora, newtons, recordemos que lo podemos descomponer porque es kilogramos metros por segundo cuadrado. Kilogramos arriba y kilogramos abajo, lo eliminamos y decimos 31.6 dividido entre 20, 1.58. La aceleración es de 1.58 metros sobre segundo cuadrado. Y acá terminamos el problema, porque ya encontramos la última incógnita que teníamos por acá, que era la aceleración de 1.58 metros por segundo cuadrado. Y ahí estaría resuelto este problema, en el cual teníamos inicialmente una masa que tenía una fuerza hacia el lado derecho y que tenía varias incógnitas, resolviéndolo a través de diagrama de cuerpo libre.